doy la bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza y un experto en esta materia. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿qué te dice este primer resultado de que tenemos 3.8 millones más de mexicanos en la pobreza, 2.1 en pobreza extrema? Es menos de lo que se esperaba, ¿no? Por el problema de la crisis económica del COVID-19. ¿Qué te dice este número, Rogelio? Mira, sí es menos, lo cual es bueno. Ujú, Aquí la mala noticia es que sigue habiendo 55 millones de personas en nuestro país ujú. ¿no? que viven en pobreza y 67 casi que no les alcanza ni para lo más básico. Entonces tenemos un problema muy serio todavía de ingresos, aunque bueno, pues sí, es un poco menos que los que esperaba y eso siempre será mejor, ¿no? No, totalmente. Ahora, también hemos tenido aquí una serie de debates de si como mide el Coneval la pobreza es muy sofisticado con esto de seis posibles temas sociales, educación, salud, vivienda, etcétera, o debería ser solamente por ingreso. ¿Tú qué opinas al respecto, Rogelio? Mira, yo creo que la ley está bien, yo creo que es Sí. bueno tener la visión multidimensional. Aquí el punto sí es que se entienda qué nos dicen los datos y tienen razón quienes dicen que el dato central, la variable básica para entender la dinámica de la pobreza en México son los bajos ingresos y si me apuras, Leo, con lo que dice el ENIG, el problema es el ingreso laboral, Claro. que se cayó 11%. Ujú. O sea, lo que tú estás diciendo es que al final del día tú puedes hacer todo tipo de políticas públicas, pero es la economía la principal variable que para sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Exactamente, y que hay políticas públicas económicas y laborales, Leo, entonces que por ahí hay que entrarle. La verdad es que ahí sí se han dado algunos pasos, pero va lento, ¿no? La recuperación del salario mínimo es una buena cosa, la reforma laboral está aprobada, pero su implementación va muy lenta. Ujú. Entonces, por ahí tenemos que entrar al debate y al tema de cómo resolvemos la seguridad social, porque con este modelo esa carencia va a estar ahí para la mitad de la población, hagamos lo que hagamos. Sí, y tú tienes en los dos primeros años del sexenio una caída del Producto Interno Bruto de menos 0.5% en 2019, de 8.5 en el 2020. Bueno, pues así, por más que sea. Bueno, pero ayer decía, por ejemplo, Jorge Castañeda, que con toda la caída del PIB en Brasil, bajaron el número de pobres. Son los datos de estimación que hace la Sí. CEPAL, todavía tenemos que ver si se confirman, pero es que en Brasil se hicieron un programa muy serio de que las personas que perdieron su ingreso recibieron una transferencia especial de Ujú, emergencia, un ingreso vital, y eso no se hizo acá, porque la discusión no es sobre los programas sociales en general, porque además son muchos y en fin, ujú. son diferentes cosas, es si que no hubo una transferencia, un programa específico de emergencia para quienes perdieron su ingreso y pues ahí está un poco el efecto en crecimiento de pobreza y digamos, quizá el más grave es el de pobreza extrema y sobre todo pobreza extrema por ingresos, ¿no? 4 millones más de personas, 4,5 millones más de personas que no les alcanza para comer. Ese es el dato durísimo porque al final pues es pobreza extrema, es pobreza alimentaria, es hambre. Sí, a mí me llama mucho la atención esto, Rogelio, porque desde luego la pobreza lastima, pero es una vergüenza, pero lo de la pobreza extrema es una tragedia. ¿No podría hacer algo México en un sexenio para acabar por lo menos con la pobreza extrema, Rogelio? Yo claramente sí, Ujú, Leo, pero habría que entrarle sí a políticas públicas de compensación porque hay un sector excluido de la ujú, economía, digamos, con condiciones muy adversas para ganar lo suficiente para comer, pero ojo, Leo, Coneval tiene esta medición de que el ujú. 40%, ahorita el 43% de la gente tiene un ingreso laboral que es pobreza extrema, o sea que no alcanza para la canasta alimentaria, el Ujú. laboral.
Sí. Entonces, sí se vuelve muy difícil cuando es de ese tamaño, ¿no? O sea, sí una transferencia a un sector de los hogares con muchas mayores dificultades, carencias, desventajas, ayudaría mucho si se focalizara bien, si llegaras a esos hogares. Pero la verdad es que no hay cómo darle la vuelta al asunto de que necesitamos resolver el tema laboral y tenemos con qué, Leo, y además nos conviene para la reactivación económica, porque si prendemos el mercado interno, digamos, si el mercado interno crece, podemos reactivarnos y tener además una dinámica más sostenible para un crecimiento cuando salgamos de esta situación. Déjame preguntarte, Rogelio, dale a la gente una idea de lo que es la pobreza extrema y dónde está localizada esa pobreza extrema. Mira, claramente tenemos dos rostros de la pobreza y la extrema se concentra en zonas rurales, sobre todo en población indígena, y es el producto de condiciones de exclusión y marginación acumuladas por muchos años. Es una pobreza crónica, sobre todo, y que va acumulando desventajas desde la cuna, desde el vientre materno. O sea, porque va acumulando primero desnutrición crónica en los primeros años de vida, luego educación de muy mala calidad en primaria, secundaria, deserción escolar temprana, y entonces cuando llegan, digamos, a la vida productiva, a la vida adulta, pues ya traen un conjunto de carencias, digamos, de condiciones de desventaja que impiden, digamos, generar ingresos suficientes para salir de ese círculo que se vuelve círculo vicioso y que se hereda a la siguiente generación. Entonces, el mercado laboral tendría que ayudar, pero obviamente también hay que hacer intervenciones para desarrollo infantil temprano, para mejorar calidad educativa y permanencia educativa, por lo menos para que se cierren el ciclo de la media superior con habilidades y competencias para trabajar. Rogelio, déjame preguntarte tu postura sobre este tema de universalizar o focalizar los programas de asistencia del gobierno. La ENIC lo que demuestra es que el decil más alto de la población, el 10% más rico de la población, hoy está recibiendo más ingresos por programas de transferencias del gobierno federal. Y en cambio el decil más bajo, el 10% más pobre, pues tuvo una pérdida de 19% de este tipo de ingresos. Lo cual quiere decir que la generalización pues, le funcionó a las clases medias y altas, pero no a los más pobres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Leo, yo creo que las dos cosas deben combinarse, pero lo que dicen tus datos ahí, lo que muy bien explicas ahorita, de todos modos hay millones de gente que no reciben nada en todos los deciles de ingreso. Ojo con eso, porque universalizar es que llegue a todo mundo. Claro. Y tenemos 2/3 de los hogares más pobres, en el 40% más pobre, que no reciben nada. Entonces, no hay universalidad. Entonces, es un discurso de universalidad, pero no es una práctica de universalidad. Y ese es el punto, Leo, que al final la verdad es que lo que debe ser universal es el acceso a los derechos, pero aún estando las escuelas ahí, aún estando una serie de situaciones, se requieren transferencias y apoyos para que los hogares en pobreza puedan por ejemplo, mantener a sus hijos en la escuela secundaria, en la media superior, que es el ejemplo más claro donde hemos tenido éxitos en otros momentos para resolver esa parte del rezago educativo que luego se convierte en uno de los factores de pobreza en el futuro para jóvenes que no concluyeron su media superior. Entonces yo creo que hay que combinarlas, pero ojo que el discurso de universalidad es discurso, o sea, 2/3 no reciben nada de los más pobres y también de los otros, pues, pero... Déjame hacerte una última pregunta, Rogelio. ¿Dirías, caracterizarías, calificarías como un fracaso la política del presidente López Obrador para combatir la pobreza? Qué difícil. Yo creo que es una visión muy parcial, que las transferencias monetarias no están resolviendo el ejercicio de derechos sociales básicos y que sobre todo esta insistencia machacona en que esa es la solución, quizá distrae de la importancia de entrarle al tema de la política laboral, de que sí se aplique la reforma laboral, la misma reforma de outsourcing que se acaba de aprobar, y que encontremos cómo combinar crecimiento económico, porque a fuerza necesitamos crecimiento económico, pero con respeto a derechos laborales, que cambiemos el paradigma de que la precariedad laboral es nuestro factor de competitividad. Si cambiamos eso, y este presidente lo puede hacer, ahí podríamos ser. Entonces, más que un fracaso, es como una visión corta que no está resolviendo el problema real que se genera desde el trabajo. Pues te agradezco mucho, Rogelio. Muchas gracias por tu opinión aquí en Es la Hora de Opinar. Gracias. Con muchísimo gusto, Leo.
Gracias a Rogelio Gómez Hermosillo. Voy a hacer una pausa, voy a platicar con el escritor Jorge F. Hernández, a quien cesaron como ministro agregado cultural de allí, de la Embajada de México en nuestro país en España. Esto ha generado mucha controversia. ¿Por qué lo cesaron? Si fue un tema de censura o no. Regresamos.